vez más, gracias a Dios, que podemos alabarle a Él y que podemos estar unidos, unidos a pesar de las circunstancias, unidos porque la sangre de Cristo nos une, unidos porque compartimos una misma fe, una misma esperanza, unidos porque hay un vínculo perfecto que es el vínculo del amor, el cual permite que todos, a pesar de que haya una distancia física en medio de nosotros, podamos estar unidos. Sean todos bienvenidos, es un gusto poder estar una vez más enlazados a través de esta transmisión. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo un estudio, si pudieran por favor preparar la diapositiva, un estudio importante que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, con los tiempos que estamos enfrentando como sociedad, no solamente en México, sino en el mundo entero. Y es una enseñanza que he titulado ¿Qué dice la Biblia sobre las enfermedades? ¿Qué dice la Biblia sobre las enfermedades? Un tema importante, pues seguramente en nuestra mente surcan pensamientos, preguntas, dudas, inquietudes en medio de toda la situación que escuchamos, que observamos, que nos rodea en la sociedad. Y es necesario entender cuál es la postura de la Escritura acerca de las enfermedades, acerca de situaciones como las que enfrentamos el día de hoy en México y en el mundo entero. La palabra de Dios, a pesar de que es un libro que fue escrito hace muchos años, muchos siglos atrás, es una palabra que es inspirada por el Espíritu Santo y que tiene un alimento, un mensaje para nuestras vidas, aun y cuando los años han pasado. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo número 28, nos dice de la siguiente forma, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 11, en el verso 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Son palabras del apóstol Pablo, pero que experimentamos el día de hoy en medio de la situación que enfrenta nuestro país. Solamente el día de hoy, en la madrugada, en la mañana, recibí varias llamadas telefónicas y comunicaciones de hermanos que están pasando momentos difíciles. Uno de ellos, un hermano que me buscó temprano en la mañana para decirme: hermano, por la enfermedad que está golpeando a la sociedad, me decía: hermano, no puedo respirar. Hermano, no puedo respirar. ¿Será posible que puedan traerme un tanque de oxígeno? Porque siento que me sofoco. Y a esa hora comenzamos a hacer llamadas, a buscar hermanos, hermanas. Hace un momento el hermano recibió 2 tanques de oxígeno en su casa. Y ahí se ve la labor del cuerpo de Cristo, que se preocupa por aquellos que sufren. El cuerpo de Cristo sufre cuando otros sufren. El cuerpo de Cristo siente dolor cuando otros se duelen. El cuerpo de Cristo se goza cuando otros se gozan. Y el apóstol Pablo decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? No decía el apóstol Pablo: ¿quién enferma y yo me indigno porque está mal, está en pecado? No, ¿quién enferma y yo no enfermo? Más tarde llegó otro mensaje de otro hermano pidiendo igualmente un respirador, un tanque de oxígeno para un familiar. Y también llegó otro mensaje más de otro hermano que está pasando momentos difíciles.
Y así hemos estado escuchando diferentes circunstancias que nos aquejan como seres humanos. Porque a pesar de que tengamos un Dios en los cielos y que creamos en Dios y que hayamos decidido caminar con Él, somos seres humanos. Y finalmente la enfermedad es algo que rodea a la sociedad. Y mucho más en momentos como estos, en los cuales se ha decretado una pandemia que lamentablemente ha dejado cientos de miles de muertos en el mundo entero. Y más de 1 millón de personas contagiadas el día de hoy. Amado, qué importante es que podamos entender qué es lo que dice la palabra acerca de esto. Y que podamos escuchar la voz de Dios y dejemos que Él nos instruya. La Biblia nos habla de la enfermedad y debemos entender qué dice la palabra de Dios acerca de la enfermedad para que no entre en nuestra mente quizá algún tipo de duda, de inquietud, de dificultad, de duda, de inquietud en medio de nosotros. En la mañana igualmente recibía el mensaje de un hermano que decía: mi esposa está delicada, está grave, está hospitalizada el día de hoy. Y si Dios lo permite, terminando de predicar la palabra, estaremos visitándola para estar con ella. La Biblia, la palabra de Dios nos habla de que los cristianos en aquella época igualmente pasaban momentos de enfermedad, así como el día de hoy. Y debemos estar unidos, orando los unos por los otros, apoyándonos los unos a los otros, entendiendo que son momentos quizá de prueba, de dificultad, de aflicción, pero aún en medio de ellos Dios tiene cosas buenas para cada una de nuestras vidas. Y debemos estar sensibles a lo que Dios quiera formar en cada uno de nosotros. Si regresamos por favor a la presentación, vamos a ver algunas definiciones, diapositiva 3, de qué es la enfermedad. Primero vamos a ver una definición de un diccionario enciclopédico secular. Dice: enfermedad se entiende por cualquier estado del cuerpo que hace que una persona se encuentre menos sana de lo que se considera normal. Cualquier perturbación del funcionamiento normal del cuerpo, manifestada por síntomas que siguen un curso previsible. Esto es enfermedad. Es una definición. La siguiente diapositiva, por favor. La enfermedad puede clasificarse en dos grandes grupos. Las enfermedades que son congénitas y hereditarias. Es decir, las que vienen en los genes, las que heredamos, con las que nacemos, o B, las que se encuentran en el ambiente exterior y que son posteriores al nacimiento. Como está aconteciendo el día de hoy. Enfermedades que se encuentran en el ambiente exterior y que son posteriores al nacimiento de las personas. Es decir, la enfermedad puede ser hereditaria. Podemos nacer con cierta situación en nuestro cuerpo que vienen los genes, que somos quizá sensibles o más predispuestos a ciertos padecimientos. O dos, que las podemos obtener a través del ambiente exterior que nos rodea. Vamos a ver también una definición de un diccionario bíblico, la siguiente por favor. Según el diccionario bíblico, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado Clié, nos dice lo siguiente: el origen primero de la enfermedad y de la muerte se debe buscar evidentemente en el pecado y en la caída del hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios en una creación perfecta y estaba destinada a una vida venturosa y eterna y no a los sufrimientos físicos y morales a los que se haya sometido. La siguiente: por el pecado la muerte hizo su aparición con las enfermedades y dolencias que la llevan a ella. Está claro que la violación de las leyes físicas y morales conduce con mucha frecuencia a la enfermedad
y al desequilibrio psíquico. En cambio, el respeto a los mandamientos divinos tiene con gran frecuencia el efecto de mantener la salud. La enfermedad puede ser un castigo de un pecado concreto, también puede alcanzar a los cristianos. Son varios puntos y principios que podemos encontrar en este diccionario bíblico ilustrado y que nos habla acerca de qué es la enfermedad desde una perspectiva bíblica. Son varios puntos que comenta el diccionario y que vamos a ir desarrollando a través de la enseñanza para que podamos entender que la enfermedad puede ser algo que aqueje a personas que no caminan con Dios, a personas que no aman a Dios, a personas que no obedecen a Dios. Pero también la enfermedad puede aquejar a personas que están caminando con Dios, que están obedeciendo a Dios, que han decidido seguir a Cristo y que aún desean predicar la palabra y hacer el bien a la gente que le rodea. Qué importante es que entendamos esto. Porque si no, un cristiano puede comenzar a tener inquietudes en su mente diciendo: ¿por qué estoy enfermo? Si he decidido caminar con Dios y obedecerle, ¿por qué ha llegado esto a mi vida? Y pudiera confundirse y pudiera pensar que no está bien con Dios porque la enfermedad ha tocado su cuerpo. Y no es así. Debemos entender que la Escritura nos deja ver que esto puede llegar aún a la vida de aquellos que han sido transformados o lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el día de hoy existe en el ámbito religioso una doctrina que se conoce como la doctrina de la fe y la prosperidad, que lleva a pensar a las personas que cualquier gente que esté enferma es porque está en pecado. Que cualquier persona que tiene algún padecimiento físico es porque está mal delante de Dios. Que cualquier persona que tiene alguna dolencia en su cuerpo es porque es incrédula, porque no tiene fe. Y eso no es cierto. Eso no dice la palabra de Dios. Y de hecho esa doctrina dice también que cualquiera que tiene problemas, dificultades o pobreza, carencias, escasez, es porque está en pecado, porque está mal. Y lo hemos estudiado antes, que tampoco la palabra de Dios dice eso. El cristiano puede tener momentos de bonanza, pero igualmente puede tener momentos de escasez. Y en todos ellos el Señor intervendrá y mostrará su buena voluntad y su poder para con las vidas. Pero esta doctrina ha hecho que mucha gente se confunda pensando que porque hay enfermedad, entonces no estamos bien con Dios. Quiero citar a un promotor de esta doctrina. Si bien es cierto que él el día de hoy ha modificado un poco ya su teología, antes era un fuerte defensor de la fe y la prosperidad. Me refiero a un hombre llamado Benny Hinn. Y vamos a leer una cita de lo que él mencionó. Benny Hinn, un expositor del Evangelio de la fe y la prosperidad. Él dijo: la enfermedad no tiene nada que ver con ninguno de nosotros. No tiene cabida en el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que no podemos tener ni dolor de cabeza, ni problemas de sinusitis, ni aún dolor de muelas. Nada. Ninguna enfermedad puede atravesarse en nuestro camino. Imagínate. ¿Qué va a sentir una persona que lee esto y que de pronto está pasando un momento de dificultad? ¿Qué va a sentir una persona que lee esto y de pronto está pasando un momento de dolencia en su casa, en su cuerpo, en su familia, con sus hijos, en su matrimonio, en alguien que ama? ¿Qué va a pensar? ¿Que no hay fe? ¿Que están mal con Dios? ¿Que es un juicio? Y es algo incorrecto. Es una postura inapropiada que lamentablemente ha llevado a muchas personas a confundirse en medio de las pruebas. Esto fue escrito en un libro titulado Levántate y sé sano, que fue escrito en el año de 1991 por este hombre, por este autor, Benny Hinn. Pero ¿qué dice la palabra de Dios?
¿Qué nos dice la Escritura? La palabra de Dios nos deja ver que varios hombres de Dios, varios hombres de consagración, varios hombres que caminaban con el Señor, que obedecían a Dios, llegaron a pasar momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de enfermedad. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, en el verso 14, la palabra de Dios nos habla de un profeta llamado Eliseo. Un profeta que fue un hombre de Dios. Y dice la Escritura, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo estaba enfermo. Y dice la palabra que no solamente estaba enfermo, sino que murió de una enfermedad. Murió de esa enfermedad. La Escritura nos habla acerca de que el cristiano puede contraer enfermedades, como aconteció con el profeta Eliseo. Y alguien dirá: no, es que Eliseo se apartó al final y por eso se enfermó y murió de enfermedad. Pero no es así. Eliseo no se apartó. Y tanto no se apartó que dice la Escritura que cuando él murió y fue enterrado, después en su sepulcro enterraron a otra persona que había muerto, y al caer y tocar los huesos de Eliseo, resucitó. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque era un hombre de Dios. Y Dios permitía que aún después de muerto siguiera impactando a las vidas. No fue él el que levantó al muerto, fue Dios el que lo hizo. Pero lo hizo cuando el hombre tocó el cuerpo de Eliseo. Y eso nos habla de que Dios estaba diciendo: este hombre fue mi profeta. Este hombre habló de parte mío. Era un profeta que sanaba con el poder de Dios a enfermos. Un profeta que Dios utilizó para resucitar muertos. Un profeta que predicaba la palabra de Dios y el evangelio. Pero enfermó. Y dice la Escritura, la enfermedad de la cual él murió. Es decir, la Escritura nos deja ver que hay personas que están caminando con Dios que pueden contraer alguna enfermedad. Vamos a ver un ejemplo ahora en el Nuevo Testamento, primera de Timoteo capítulo 5 verso 23. El apóstol Pablo le escribe a un discípulo suyo, un joven llamado Timoteo, y le dice en la primera carta: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El apóstol Pablo en esta carta encarga a Timoteo que pueda estar al pendiente de la obra, al pendiente de las vidas, que pueda guardar su ministerio, que pueda cumplir aquello a lo cual fue llamado. Le da instrucciones para que pueda estar al pendiente de la iglesia. Y dentro de ello, dentro de esta carta le dice: toma un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades, por causa de tu estómago. Es decir, Timoteo, que era un hombre de Dios, que era un discípulo que servía a Dios, que era un discípulo del apóstol Pablo, un discípulo de Cristo. Y no solo eso, a pesar de su juventud, era un varón que tenía grandes responsabilidades dentro de las iglesias. Estaba enfermo. Y el apóstol Pablo le recomendaba tomar un poco de vino por causa de su estómago y los frecuentes padecimientos que tenía. Obviamente no le estaba invitando a ingerir bebidas alcohólicas, para que no se sobreentienda o se malentienda esta instrucción. Le estaba diciendo: toma jugo de uva, que era más saludable el ingerir jugo de uva en aquella época que tomar inclusive agua, por cuanto no se conocían todos los microorganismos y bacterias que podían provocar algún tipo de enfermedad estomacal. De modo que el beber el jugo de uva era mucho más saludable para el estómago que el poder beber inclusive el agua que había en aquella época. Pero bueno, el punto es que Timoteo tenía frecuentes enfermedades. Y no por eso Pablo le dice: oh hombre incrédulo, oh impío Timoteo, que te has apartado del camino. No, le habla a su hijo, le habla a su discípulo, le recomienda la obra, la iglesia, que esté al pendiente de las almas. Porque Timoteo era un hombre de Dios, pero estaba enfermo. Y no por eso quiere decir que estaba mal. Otro pasaje más,
en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el libro de Job, un ejemplo muy ilustrativo de alguien que tuvo un padecimiento bastante difícil, Job. Y dice la escritura en Job capítulo 1 verso 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No estaba en pecado Job. Era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre apartado del pecado. Pero si tú lees todo el libro de Job, vas a ver cómo Job tuvo problemas, tuvo dificultades, tuvo pérdidas de bienes materiales, pérdidas familiares y aún pérdida de su propia salud. Y si leemos todo el libro de Job, podemos ver a Job en un duelo, sufriendo por la pérdida de todo aquello que le rodeaba, que ya no estaba en él, incluyendo su salud. Amado, Job no se enfermó por ser un impío, por ser un perverso, por ser un pecador. Job era un hombre que dice la escritura que Dios mismo daba testimonio de que era perfecto, era recto, era temeroso de él y apartado del mal. Y aún así Job enfermó. Era una prueba en su vida. Estaba siendo probado. Amado, qué importante es que entendamos que aún a los cristianos les puede aquejar este tipo de circunstancia. Vamos a ver un caso más. Lucas capítulo 16, versículo 20. Es Jesús el que está hablando y él está relatando la historia de dos hombres. Algunos dicen que es una parábola, pero Jesús no dice que es parábola. Dice, había un hombre rico y había también un mendigo. Lucas 16, 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Jesús está relatando la historia de dos personajes, de dos individuos. Y alguien dirá, es una parábola. Pero Jesús no dijo que fuese una parábola. Ni Jesús dijo, el reino de los cielos será semejante a un hombre que... No. Está hablando de que había un hombre rico y había un hombre pobre llamado Lázaro. Da un nombre personal. Y no solamente eso, más adelante habla de Abraham y habla de Moisés, que son personajes históricos. Y jamás dice que es una parábola. Es una historia, una enseñanza que Jesús relata para que podamos entender la importancia de pensar siempre que hay eternidad delante de nosotros. Y que no vivamos únicamente pensando en lo que tenemos el día de hoy delante de nuestros ojos. Y dice la escritura en esta enseñanza que había un hombre pobre, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico. Y dice que estaba lleno de llagas. Había enfermedad en su cuerpo, había como una situación dermatológica en su cuerpo que le había llagado el cuerpo. Y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, tenía hambre este hombre. No solamente estaba enfermo, tenía hambre. Y aún venían los perros y le lamían las llagas. ¡Qué panorama tan complicado! Pero si seguimos leyendo la historia, y lo podrás leer en tu casa con calma, ese hombre pobre murió, pero no fue al infierno, no fue al Hades, no fue a un lugar de tormento, fue al seno de Abraham, donde fue consolado. Era un hombre que estaba enfermo. Era un hombre que tenía pruebas y dificultades, pero ese hombre cuando partió directo a la eternidad, porque estaba caminando con Dios, porque estaba bien con Dios y porque estaba preparado para partir a la vida eterna. Amado, al cristiano igualmente le pueden aquejar problemas, dificultades, limitaciones y enfermedades. Es importante mencionar que la palabra de Dios nos habla de varias razones por las cuales llegan las enfermedades. Y ahorita vamos a estudiarlas. Pero quiero comentar que cuando uno obedece la ley moral de Dios,
los mandamientos de Dios, cuando uno camina en rectitud y en obediencia, eso favorece nuestra salud. Cuando alguien agrada a Dios y camina haciendo su voluntad, eso favorece su salud. Pero cuando alguien desobedece la ley de Dios y comienza a fornicar, comienza a adulterar, comienza a tomar, comienza a drogarse, comienza a fumar, comienza a recurrir a diferentes pecados, amarguras, resentimientos, odios, rebeldía a sus padres, todo eso va a acarrear situaciones que van a traer enfermedades al cuerpo de la persona. Sí, un adúltero al rato va a estar enfermo de herpes, o de papiloma humano, o de virus, el virus de inmunodeficiencia adquirido. Es decir, el pecado sexual acarrea enfermedades. ¿Cuántas enfermedades venéreas no provienen de la irresponsabilidad y de la inmoralidad de nuestra sociedad? Cuando alguien decide empezar ahí a fumar, a tomar, a drogarse, daña su mente, daña su cuerpo, daña su hígado, daña su organismo, daña su cerebro. La enfermedad es una consecuencia del pecado. La desobediencia a la ley moral de Dios acarrea enfermedades. Proverbios 3, versículo 7. Vamos a ver cómo la Escritura nos dice que cuando alguien obedece la ley moral de nuestro Dios, va a haber salud. Proverbios capítulo 3, versículo número 7. Dice la Escritura de la siguiente forma, Proverbios capítulo 3, verso 7. No seas sabio, está un poco más adelante en la diapositiva. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo vuelvo a leer, dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Fíjate lo que dice el proverbista, que cuando caminamos obedeciendo la ley moral de nuestro Dios, eso va a ser medicina a nuestro cuerpo y eso va a ser refrigerio a nuestros huesos. La obediencia a la ley de Dios produce salud. El caminar obedeciendo los mandamientos que Dios ha dejado producen salud. Salud emocional, salud mental, salud espiritual y aún salud física. Cuando alguien perdona, la persona descansa. Pero cuando alguien anda amargado, anda resentido contra alguien, odiando quizá al vecino, odiando al familiar y trae eso en su corazón, eso produce enfermedades. Produce problemas gástricos, produce problemas en el sueño, produce situaciones cardíacas y vienen enfermedades como consecuencia de la falta de perdón. Y luego el médico tiene que decirle, señora, ya perdone. Cuando alguien obedece la ley de Dios, eso trae salud. Cuando un hijo obedece a sus padres, eso le va a dar una vida saludable, una vida sin tantos riesgos, peligros, accidentes, tragedias, caídas, tropiezos, destrucciones. Pero cuando un hijo decide desobedecer a un padre, eso le va a acarrear muchos males, muchos dolores, muchos trastornos, muchas dificultades en su vida. Qué importante es la obediencia a la ley moral de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 20, la siguiente diapositiva. Proverbios capítulo 4, versículo número 20. Dice la Escritura, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios nos habla de las bondades de la obediencia, de los beneficios de la obediencia a la ley moral de nuestro Dios. Vamos entonces a ver cuál es el origen de las enfermedades. ¿Cuál es el origen? Tenemos dos diapositivas que tienen varios puntos y vamos a empezar a estudiar uno por uno rápidamente. ¿Cuáles son las causas? Lo que ha originado
las enfermedades el día de hoy? La primera causa, como leíamos en el diccionario bíblico, la caída del hombre. El hecho de que el hombre haya pecado, eso acarreó mucha calamidad en la sociedad, mucha corrupción a la creación que Dios había formado tan perfecta. Y entre ello trajo enfermedades al hombre, enfermedades que dieron finalmente el surgimiento de la muerte. Es decir, la primera causa, el primer origen de las enfermedades es la caída del hombre, el pecado. El pecado atrae enfermedades. Segundo punto, las enfermedades pueden venir también por causas genéticas. Es decir, que ya en nuestros genes, en la información que tenemos en nuestros cromosomas, vamos heredando cierto deterioro en nuestras generaciones. Yo le he comentado antes, un servidor es miope, tengo problemas en los ojos. Y bueno, engendré a varios hijos miopes que tienen que utilizar lentes para ver. Y desde pequeños comenzaron a tener ese tipo de situación en sus ojos. Y así hay ciertas enfermedades que son hereditarias, que los padres las tuvieron y los hijos tienen esa predisposición. Es más fácil que ellos las tengan. Y no es porque estén en pecado, no es porque estén en desobediencia o porque estén mal delante de Dios, sino simplemente genéticamente las personas nacen a veces con ciertas dificultades, patologías, carencias, dolencias, y no tiene que ver con pecado. Es algo que tiene que ver finalmente porque el mundo se va deteriorando. Igualmente, genéticamente a veces hay situaciones que vamos trayendo a las generaciones que nos continúan. Tercer punto, descuidos. Los descuidos son otra de las causas de las enfermedades. Hay personas que se enferman por haberse descuidado, quizá después de haberse tomado un baño en la noche muy caliente y salen al frío y salen descalzos y de pronto comienza una pulmonía. Y bueno, que no piense que Dios fue el que se le envió. Que no diga que es un juicio de Dios. Más bien que entienda que fue descuidado. Y que no se tapó, no se cubrió. Salió a la lluvia helada después de tomarse un baño. Obviamente va a haber una enfermedad. Recuerdo una vez que viajamos a Reynosa, que mi esposa se dio un baño en la noche. Y era temporada de frío, invernal. Y después de darse el baño nos acostamos, pero no nos percatamos que la cabeza pegaba a una ventana que estaba abierta. De modo que pues se durmió con la cabeza, con el cabello húmedo, y en la mañana cuando quiso hablar ya no podía hablar. Estaba literalmente afónica. Movía la boca y no salía sonido. Nada de sonido. Se le había cerrado totalmente la garganta en cuanto a la voz. Bueno, no culpemos a Dios. No pensemos que es un juicio de Dios. Simplemente es un descuido de uno. Y a veces los descuidos pueden llevar a que sean accidentes, a que alguien se caiga, se tropiece, se resbale y tenga finalmente una fractura o tenga un esguince o tenga alguna situación adicional que viene de un descuido. No es porque esté en pecado. No es porque Dios esté indignado contra la persona. Finalmente es porque no tuvo el cuidado debido. La siguiente, por favor. Las enfermedades también pueden venir por malos hábitos. Y es muy importante este punto. Porque lamentablemente el día de hoy, esta pandemia que está trayendo mucho temor a la humanidad, más temor del que debería. Porque hay dos pandemias, la pandemia del coronavirus y la pandemia del temor. Mucha gente está aterrada y eso tampoco es bueno. Hay que tomar medidas precautorias, hay que estar con cuidado. Sí, hay que guardar una sana distancia, hay que tener cubrebocas, hay que tomar medidas precautorias. Pero finalmente hay que estar en paz y confiando en Dios. Y sobre todo si eres pueblo de Dios, confía en Dios. Él tiene todo en sus manos. Él tiene todo en sus manos, Él sigue sentado en el trono. Y si Él quiere que pasemos algo y permite que pasemos algo, nos acompañará en el horno de fuego.
Y si Él quiere librarnos de eso, nos librará. Debe haber paz en nuestro corazón. Pero los malos hábitos que el día de hoy la gente tiene, le está llevando a que estén más susceptibles a ser enfermos, o ser afectados, o ser dañados por este virus. ¿Quiénes son las personas que son primeramente afectadas por el coronavirus? Gente obesa, gente diabética, gente hipertensa, gente con enfermedades que muchas de ellas vienen como consecuencia de un mal hábito, malos hábitos alimenticios, un estilo de vida inapropiado, un abuso del azúcar, un abuso de las harinas, un abuso de los refrescos. Es lamentable, pero México es un país que ocupa uno de los primeros lugares en la diabetes. ¿Por qué? Por el abuso de los refrescos, por el abuso de las harinas. Porque la gente abusa de la vitamina T, como le llaman. Los tacos, los tamales, los tlacoyos, las tostadas. Y a veces se come poco de aquello que realmente es bueno y saludable para nuestro cuerpo. Los malos hábitos alimenticios pueden acarrear enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, problemas de obesidad que finalmente pueden acarrear otros problemas adicionales, cardíacos, de la estructura ósea y en otras áreas. Es decir, la mala alimentación, los malos hábitos que se tienen pueden desencadenar enfermedades. Y no culpemos a Dios, porque mucha gente el día de hoy quiere culpar a Dios por lo que está pasando, pero realmente es una consecuencia de muchas situaciones que acontecen en la sociedad y en el mundo. Y es cierto, a veces Dios puede enviar enfermedades y lo vamos a ver, pero no siempre es así. En ocasiones son el resultado de otros factores, como este que estamos mencionando, malos hábitos alimenticios. Quinta razón por la cual se obtienen enfermedades, se contraen enfermedades, el origen de las enfermedades. Quinta razón, contagios. Es decir, uno como cristiano finalmente puede contagiarse. La enfermedad a veces puede propagarse. Hay enfermedades que son contagiosas, otras que no lo son. Pero uno puede contagiarse. Contagiarse porque no sabía que el que estaba a su lado estaba enfermo. Contagiarse en el transporte público. Contagiarse quizá en el trabajo. Y el contagio puede darse. Y es muy común que en una familia se enferma un hijo. Y si son 5 hijos, así van uno tras otro. Todos enfermándose. Porque hay un contagio y es normal. Y bueno, se puede contagiar tanto una persona convertida como una persona inconversa. Y no podemos juzgar que eso sea un juicio, o que sea porque Dios lo envió, o que sea porque la persona está mal delante del Señor. ¿Por qué más llegan las enfermedades? Punto número 6, siguiente diapositiva. Las enfermedades pueden llegar también por un desgaste propio del cuerpo. Un desgaste propio del cuerpo. Sexta razón, el cuerpo se va deteriorando, los años van pasando y de pronto pues ya empieza a doler que la cintura, que la columna, que las rodillas, la osteoporosis, de pronto por ahí que a lo mejor un problema en los riñones, en el hígado, que la vesícula, que el apéndice, y comienzan los problemas. El cuerpo se va deteriorando, vamos envejeciendo, de pronto dolor en el pecho, problemas cardíacos. Amado, finalmente estamos en un cuerpo que es temporal. Hay un desgaste propio del cuerpo y el cuerpo va a ir de pronto resintiendo el paso de los años. No digamos que es por el pecado. No echemos la culpa a Dios. Finalmente hay un deterioro, hay un desgaste propio del cuerpo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versículo número 16. 2 Corintios capítulo 4, versículo número 16. Dice la palabra, creo que estaban 2 diapositivas antes. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, nuestro hombre exterior se va desgastando. Aún aquí vemos una ley de la termodinámica, que todo se deteriora, todo se desgasta. Nuestro hombre exterior se va desgastando, se va deteriorando, y de pronto comienzan las enfermedades, las patologías, y finalmente todos tenemos que enfermar un día. Porque si los cristianos no enfermáramos, pues Matusalén seguiría vivo, y Abraham también, y otros más. ¿Por qué? Porque jamás hubieran muerto. Porque finalmente la muerte es cuando alguno de los órganos vitales deja de funcionar, generalmente. De modo que si el cristiano no enfermara, el cristiano sería eterno. Y no es así. El cristiano a veces enferma por el desgaste propio del cuerpo humano. Siguiente razón, siguiente causa que origina las enfermedades. Punto número 7. Pecados propios. Es decir, cuando alguien ha pecado, ya lo vimos, el pecado genera enfermedades, el pecado genera consecuencias en el cuerpo, el pecado acarrea muchas dolencias, no solamente en el cuerpo, sino también en la mente. Es decir, hay gente que el día de hoy puede tener algún tipo de patología emocional, aún mental, como consecuencia del pecado. Como consecuencia de haber hecho algo malo, como consecuencia de haber abusado quizá de estupefacientes, de drogas, o haberse metido en cuestiones de ocultismo, de hechicería, y de pronto comienzan situaciones en su mente. Sí, eso puede acontecer. ¿Cuánta gente el día de hoy enferma problemas en el hígado por el alcoholismo en nuestro país? ¿Cuánta gente enferma problemas respiratorios por estar fumando, por la droga? ¿Cuántas personas el día de hoy con problemas de enfermedades de transmisión sexual por la inmoralidad que hay? Por no obedecer la palabra de Dios, que habla de la fidelidad, que habla del matrimonio, que habla de la pureza hasta el matrimonio, y en el matrimonio la fidelidad del hombre con la mujer y la mujer para con el hombre. ¿Cuántas enfermedades no habría en la sociedad si la gente obedeciera mandamientos tan sencillos que hay en la palabra de Dios? Pero vienen padecimientos por los pecados que el hombre comete en ocasiones. ¿Por qué más llegan los pecados? Las enfermedades, por pecados de terceros. Es decir, por gente que está mal a nuestro alrededor y que finalmente el pecado de ellos nos daña, nos destruye y nos afecta. La propia sociedad corrompida, la propia maldad del hombre. El borracho que por su maldad y su pecado atropella a una familia y deja lisiado a un niño, deja quizá dañado a un padre de familia, o mata quizá a una madre de familia y deja enfermedades como consecuencia de su adicción. Las enfermedades a veces vienen como consecuencia de pecados de terceros. O aquel que es un fumador empedernido y que finalmente lo que está exhalando está dañando a la gente que le rodea, la cual al rato empieza con problemas pulmonares como consecuencia de pecados de terceros. O personas que por su maldad dañan y destruyen a la gente que les rodea, por su odio, por su amargura, por su resentimiento, y van dañando y destruyendo a la gente que está a su alrededor. Es decir, hay enfermedades que vienen como consecuencia de pecados de terceros. ¿Por qué más pueden llegar las enfermedades? Siguiente razón: por ataques del maligno. Ataques del maligno. Punto número 9. La palabra de Dios nos deja ver que en ocasiones el maligno tenía atadas a personas. Hay una situación espiritual sobre de ellos que los llevaba a estar encadenados a ciertas enfermedades. Y tuvieron que ser liberados, tuvieron que ser rotas las cadenas para que pudieran ser sanos. A veces puede haber esto, pero generalmente esto va de la mano con pecados. La gente abre puertas, la gente vive mal, la gente pisa terrenos oscuros, y eso abre la puerta para que el maligno pueda entonces venir
y esclavizar a la gente y atormentar a personas, las cuales, como resultado de este ataque, acaban con enfermedades y dolencias, las cuales pueden ser restauradas, transformadas y sanadas por Dios. ¿Por qué más llegan las enfermedades? Punto número 10 y último que quiero citar el día de hoy. Las enfermedades igualmente pueden venir, son 11 puntos que voy a citar, como consecuencias, como juicios de parte de Dios, castigos de parte de Dios. Hay gente que dice el día de hoy es que Dios no castiga. Discúlpame, pero Dios sí castiga. Y viene en toda la Biblia. Él castigó a su pueblo muchas veces. Y aún el Nuevo Testamento dice, no menosprecies el castigo de Dios. Porque Dios al que ama castiga. Y disciplina al que tiene por hijo. Y su castigo nos duele. Pero es para que gocemos de su santidad. Ninguna disciplina al presente en verdad es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y Dios lo hace para que participemos de su santidad. Claro que Dios castiga. La palabra de Dios nos muestra que Dios a veces utiliza la vara para llamar la atención, para corregir, para rectificar, para que la gente rectifique, para que la gente vuelva al camino, para que la gente se detenga en su maldad. Dios utiliza la vara y Dios castiga. Hay castigos, hay juicios de parte de Dios. Tenemos por allí un par de textos. Creo que no están, creo que no los puse. Pero en tu casa los puedes leer. Deuteronomio 28, verso 15, verso 16, verso 22, verso 27, verso 28, 29, verso 35. Son textos donde Dios hablaba al pueblo de Israel y le decía, si tú no guardas mis mandamientos, si tú no me obedeces, yo te voy a herir con esta enfermedad y con úlceras y con tisis, y voy a traer esto a tu vida y a tu cuerpo y vas a sufrir porque yo te voy a castigar. Dios se lo dice a Israel, Dios mismo trayendo enfermedades para que la gente pueda reaccionar. Sí, Dios castiga. Dios puede castigar. Y Dios a veces emplea esto para poder llevar a la gente a cambiar su vida. Por último, punto número 11, origen de las enfermedades. La enfermedad puede venir como consecuencia de hacer el bien. ¿Sí? ¿Hacer el bien? Sí. Hay gente que por hacer el bien, por ir a predicar la palabra, por ir a ganar a gente que está perdida, contraen enfermedades. Son dañados, son afectados, pero no les importa. Ellos lo hacen con el objetivo de poder impactar vidas, como consecuencias de hacer el bien. Las personas del día de hoy, algunas de ellas contraen enfermedades. Amado, no, la enfermedad no es únicamente porque alguien esté mal delante de Dios. Sí, Dios puede castigar a alguien que esté mal. Dios puede enviar un juicio, pero no siempre es por eso. Puede ser por muchas otras cosas, ya lo vimos, por descuidos, por contagio, por desgaste del cuerpo, aún por hacer el bien. Hubo un hombre llamado Charles Studd, un inglés, que tenía dinero, tenía riquezas, tenía estudios, tenía fama en el ámbito deportivo y un día decidió, no es esa diapositiva, podemos quitarla, no es esa. Un día decidió ir a predicar la palabra. Ir a predicar la palabra y darse por personas tan perdidas y finalmente murió enfermo. Si tuvieras fotografías de Charles Studd cuando muere, lo ves delgado, sin dientes, padeciendo enfermedades propias de la región. Él que lo tenía todo, un hombre millonario en Inglaterra, que tenía una gran suma de dinero, que tenía poder, que estudió en una de las mejores universidades, que era un hombre famoso en el ámbito deportivo. Él jugaba a cricket, que era como el golf el día de hoy. Era uno de los jugadores de cricket más importantes de Inglaterra. Pero él como cristiano lo dejó todo para ir a predicar la palabra a perdidos.
Y eso provocó en él enfermedades, dolencias, como muchos misioneros que acabaron enfermando y aún muchos murieron por enfermedades o fueron ejecutados por decidir hacer el bien. Sí, las enfermedades pueden llegar por buscar hacer el bien. Recuerdo una vez que fui a predicar la palabra a una persona que estaba en el hospital y cuando regresé a la casa empecé con ciertas reacciones en mi cuerpo y me di cuenta que había sido contagiado. La enfermedad puede venir como consecuencia de hacer el bien. Somos seres humanos, somos vulnerables, somos susceptibles y eso nos lleva entonces también a ser cuidadosos, a ser prudentes, entendiendo que estamos en un cuerpo humano que también puede enfermarse. ¿Qué producen las enfermedades? Las enfermedades, en primer lugar, humillan al ser humano. Nos llevan a reconocer que necesitamos de Dios, que no somos nada, que somos tan frágiles, que somos vulnerables. Esta pandemia que vivimos el día de hoy está llevando a la gente a entender que por más avances tecnológicos, ciencia y conocimientos que hay, el hombre no es nada y en un día puede perecer y puede morir. Sea africano, sea americano, sea europeo, sea asiático o de Oceanía, sea rico o sea pobre, sea anciano o sea joven. Nos humilla, nos lleva a reconocer que necesitamos de Dios, nos lleva a buscar al Señor y hay una mayor sensibilidad. En días pasados, la semana que pasó apenas, fui a predicar a 2 velorios y ¿sabes algo? Noté un ambiente especial en estos lugares. Sí, todos con tapabocas o muchos con cubrebocas, pero eso no es lo que vi. Noté que había expectativa, había hambre, había necesidad de Dios, había apertura a la palabra y aún gente se me acercó al final llorando. Las enfermedades quebrantan, humillan, nos llevan a entender que necesitamos de Dios y nos llevan a reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Qué más hacen las enfermedades? Nos acercan a Dios, nos llevan a acercarnos al Señor, a buscarle más a Él, a depender más de Él, a orar más, a clamar más. Y yo espero, amado, que me escuchas, que esta enfermedad te esté llevando a doblar más tus rodillas, a clamar más a Dios, a buscarle más a Él, a apartar tiempo cada día para estar en su presencia, a apartar tiempo para orar, para leer la Biblia. Sí, vivimos en un mundo muy afanado, con mucha actividad. Dios nos ha frenado para que podamos estar en su presencia ahora. La enfermedad nos acerca a Dios, que podamos acercarnos a Dios. ¿Cuánta gente buscaba a Jesús por la enfermedad? ¿Cuánta gente buscaba a Jesús solamente porque había padecimientos en ellos? Pero cuando eran sanados se iban, se olvidaban. Y no dudo que mucha gente que el día de hoy está siendo quebrantada, cuando esto pase se vaya a endurecer otra vez. Amado, ten cuidado de no ser tú uno de ellos. Que esto que Dios está haciendo en tu vida pueda permanecer, que pueda ser fiel, aún llegando de pronto el fin de la cuarentena, llegando la salud y digas: Señor, voy a seguir caminando, buscándote, obedeciéndote, aún no habiendo el peligro que antes había. Entre comillas lo digo, porque en cualquier momento puede llegar la muerte. Que puedas acercarte a Dios, que puedas sensibilizarte a escuchar la voz de nuestro Dios y sobre todo que nos lleve a confiar más en el Señor. ¿Qué más producen las enfermedades? Las enfermedades llevan al hombre al arrepentimiento. Aquel que no está caminando con Dios, cuando ve enfermedades en su vida, comienza a darse cuenta que ha hecho lo malo, comienza a pedir perdón, comienza a reconciliarse con las personas que le rodean. Aún hay gente que estaba dura, que estaba insensible, que estaba con un corazón cerrado a lo de Dios. Pero a raíz de todo esto que está pasando, han comenzado de nuevo a buscar a Dios, han comenzado a restituir, han comenzado a reconciliarse con la gente que le rodea, han empezado a obedecer a Dios y a buscar a Dios. Sí, porque las enfermedades llevan al hombre al arrepentimiento. Y yo quiero que tengas oídos para oír. Si tú no has estado caminando con Dios, oye, escúchalo. Dios permite esto, no que Dios lo haya enviado, porque hay muchas hipótesis. Una que Dios lo envió, pero otra que es una guerra bacteriológica. Una guerra bacteriológica y que fue un virus mutado y creado independientemente de lo que haya sido. Dios lo está permitiendo.
Y lo permite, amado, para que mucha gente se vuelva a Dios. Y si tú no has caminado con Dios, hoy permite esto para que tengas oídos y para que te humilles delante de Él y para que le pidas perdón y le entregues tu vida. No esperes más tiempo, no esperes a que sea demasiado tarde. No digas mañana lo haré. Hoy Dios te está buscando para que puedas rendir a Él tu vida. Las enfermedades nos llevan a rendir nuestro corazón al Señor. Nos llevan al arrepentimiento, nos llevan a cambiar nuestra vida. Pero repito, a veces Jesús sanaba y cuando la gente era sanada, se olvidaba y se iba. Se olvidaba y se iba. Una vez Dios sanó a un paralítico, a un hombre que estaba mal y lo encontró en el templo después y le dijo, acuérdate, eres sanado, acuérdate. No vuelvas a pecar, no vuelvas a tu vida pasada, no vuelvas a tu vida antigua, no sea que vengan cosas peores. Has sido sanado, mira, no peques más, no sea que vengan cosas peores. No vuelvas atrás, no regreses a la vida de la cual te sacó Dios. Ya no sigas haciendo lo malo. ¿Para qué sigues dañando tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu familia, tu salud? Hoy Dios te está buscando y quiere que tomes decisiones radicales, firmes, que le entregues tu vida, tu corazón. Dios permite esto, amado. Dios lo está permitiendo para sacudir al mundo entero y que el hombre busque a Dios. Que el hombre se entregue, que el hombre se consagre y que la iglesia se santifique y se avive. Que la iglesia se santifique y se avive. Dios puede sanar las enfermedades. Y Él es poderoso para sanar. Él puede sanar cualquier dolencia. Él es poderoso para restaurar a cualquier persona enferma. Pero déjame decirte algo, no siempre Dios sana. No siempre Dios sana. Porque si Dios siempre sanara, pues los cristianos nunca moriríamos. A veces Dios sana y podemos orar por los enfermos. Y podemos orar por las personas que están padeciendo. Y si tú eres un hijo de Dios, ten confianza. Dios puede hacer la obra a través de tu vida. Porque no eres tú el que sanas, es Dios el que sana. El apóstol Pablo oraba por gente que estaba enferma. Y él mismo estaba enfermo. Eliseo oraba por gente enferma y sanaban. Pero él no era el que sanaba, Dios lo hacía. Y Eliseo mismo enfermó y murió. Es Dios el que lo hace y lo puede hacer a través de tu vida. Y si Dios te lleva a orar por algún hermano, alguna hermana, alguna persona que está enferma, hazlo con fe. Hazlo con fe. No quiere decir que no seas cuidadoso, que no tomes precauciones. Sí, tómalas. Pero confía. Confía. Acuérdate que Jesús, cuando mandó a los discípulos a predicar la palabra, les dijo, limpiad leprosos. Y la lepra era una pandemia en aquella época. Y les dio autoridad para poder ir y limpiar a leprosos. Amado, si Dios los cuidó, Dios nos puede cuidar también. Pero igualmente hubo gente que enfermó y también podemos enfermar. Pero si es por hacer el bien, no dejemos de hacerlo por amor a las almas. Mucha gente ha pasado, dio su vida siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, que dio su vida por nosotros. A veces las enfermedades tienen como propósito que Dios sane a los enfermos, para que la gente crea en Dios, para que la gente se arrepienta, para que la gente confíe en Jesús, para que el nombre de Cristo sea glorificado, así como en el caso de Lázaro de Betania, que fue resucitado para que el Hijo del Hombre fuese glorificado, o como el caso del ciego de nacimiento, que dijeron los discípulos, ¿quién pecó? Él o sus padres para que naciera ciego. Y Jesús dijo, ni él ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Para que la gloria de Dios se manifieste en él. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta enfermedad. Amado, Dios a veces hace milagros, sana enfermedades, porque quiere llevar a la gente a confiar en él. Pero no siempre sana Dios. También debemos entender eso. Pero cuando uno no está caminando con Dios y muere,
Se ha perdido la esperanza, porque mientras hay vida hay esperanza, pero cuando el impío muere ya no hay esperanza para él, ya no hay oración que se puede elevar por él, ya no hay purgatorio, eso no viene en la Biblia, ya no hay esperanza. Hoy tú que me escuchas, que estás más delante de Dios, hay esperanza para tu vida, la puerta está abierta, hoy puedes entrar, hoy puedes rendir tu vida a Cristo todavía. Y para ti, hermano que me escuchas, prediquemos la palabra, para que la gente pueda entrar, para que la gente pueda escuchar, para que la gente pueda volverse a Dios. Aprovechemos a tiempo y a destiempo la oportunidad que tenemos para que la gente pueda volverse a Dios, al Dios que te ha cambiado, que te ha transformado y que te ha salvado. No dejemos de hacerlo. Él es el Dios que desea que todos los hombres se arrepientan. Y si alguien que está caminando con Dios llega a partir a la eternidad, producirá dolor en su entorno, pero finalmente hay una esperanza y hay un gozo de que ha entrado en la eternidad con Dios. Es decir, cuando alguien está caminando con Dios y llega a partir, estará preparado para entrar y estar eternamente con Cristo, y no hay mejor lugar que ese. No hay mejor bendición que estar en Jesús. Es decir, cuando uno camina bien, cuando uno agrada a Dios, cuando uno obedece a Dios y ha confiado en Jesucristo y camina confiando en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, sea que vivamos o sea que muramos, Jesucristo será glorificado. Dios llama a la iglesia a buscar a Dios en estos tiempos. Dios llama a la iglesia a la consagración. Dios llama a la iglesia también a la oración, al ayuno, a la predicación de la palabra. ¿Cuánta gente el día de hoy está ávida de poder escuchar la voz del Señor? Dice la Escritura en Mateo capítulo 14, versículo número 14. Mateo capítulo 14. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Había compasión en Jesús. El Señor quiere que haya compasión en nosotros y que podamos tener compasión. ¿Qué significa compasión? Que sintamos dolor con las personas que sufren. Que sintamos dolor con la gente que está pasando un mal momento el día de hoy por la enfermedad, por el pecado, por la maldad, por las consecuencias. Haya llegado porque no lo sabemos, pero están padeciendo, están sufriendo. Que pueda haber compasión. Y esa compasión nos lleve no solamente a preocuparnos por sus cuerpos, por sus almas, hablarles de Dios, llevarlos a Cristo, llevarlos al arrepentimiento, que se entreguen a Él, que dejen sus malos caminos y que decidan caminar obedeciendo al Señor. Tengamos compasión. Dios llama a la iglesia a la compasión. Jesús se compadecía ante el sufrimiento de la gente a su alrededor. Que podamos sentir lo mismo como iglesia. Sí, cuidémonos, sí seamos prudentes, sí seamos sensatos, pero si Dios nos permite hacer el bien para con alguien, no dudemos en hacerlo. Una visita, una llamada telefónica, un mensaje, una videollamada, un estar al pendiente, una despensa, un apoyo a un hermano, a una persona que está muriendo. Amado, busquemos la forma de hacer el bien. El día de ayer me pasaba una persona al teléfono y me decía: habla con mi hermana, su esposo está internado por coronavirus. Habla con mi hermana, predícale la palabra. Y me daba el celular y me saludaba a su hermana, y yo a través del celular le predicaba a su hermana y le decía: vuélvete a Dios, conviértete, entrega tu vida a Cristo. Aprovechemos cualquier oportunidad que tengamos para poder compartir las buenas nuevas. La gente tiene que saber del amor de Dios. La gente tiene que saber que ya alguien murió por ellos. Jesús tuvo compasión por la multitud y Él quiere que nosotros también tengamos compasión. Compasión por México, compasión por nuestra familia, compasión por los perdidos. Amado, quiero terminar esta enseñanza platicándote la anécdota de un hombre, un doctor llamado Claude H. Barlow. Ahora sí, por favor, si podemos poner la diapositiva. Claude H. Barlow
Fue un doctor americano que estaba trabajando en China. Fue a China a predicar la palabra. Él era cristiano y fue a predicar la palabra en China. Y estando predicando la palabra en China, vino una peste sobre China. Mucha gente estaba muriendo. Una plaga azotó aquella nación que afectó a muchas personas. Y él no pudo encontrar cómo contrarrestarla. Este doctor pidió al gobierno norteamericano que permitiese que algunos de los pacientes chinos fuesen llevados a Estados Unidos para que los estudiasen y los observasen y pudieran obtener un antídoto, una vacuna en contra de esta enfermedad. Pero el gobierno de Estados Unidos se negó a dejar entrar a los pacientes de China para ser sanados. Pero fue tal el amor que tenía este doctor Claude H. Barlow por la gente que moría en China, que ¿sabes lo que hizo? Él acumuló muchos datos sobre esta enfermedad, observando y curando, tratando de curar a los pacientes. Y cuando hubo llenado sus libretas de anotaciones, entonces se fue a Estados Unidos, llevando consigo 2 frascos de gérmenes que había acumulado de los pacientes que morían. Y cuando el barco estaba llegando a las costas de Estados Unidos, este doctor, Charles Barlow, bebió el contenido de los frascos. Bebió todos los gérmenes, todo aquello que llevaba se lo tomó. Y entonces en pocos minutos comenzó a tener malestar en todo su cuerpo. Y corrió a una de las universidades en la cual él había estudiado, la Universidad Johns Hopkins. Y llegó y se entregó en manos de sus antiguos profesores y les dijo: aquí estoy, aquí están mis notas que he acumulado en China, aquí estoy yo, hagan todos los experimentos que tengan que hacer conmigo, pero busquen el antídoto. ¿Por qué lo hacía este hombre? Porque estaba pensando en la gente que moría. No estaba pensando en él, estaba pensando en la gente que moría. Y llegó y la gente de la Universidad de Johns Hopkins comenzó a investigar y a hacer estudios, revisó las notas de él, checó su cuerpo y al poco tiempo, afortunadamente, gracias a Dios, pudieron encontrar la cura. Y tan pronto hubo el antídoto, el propio Charles Barlow tomó el antídoto y viajó a China para poder hacer algo por la gente que moría. Amado, tú y yo tenemos el antídoto, y el antídoto es el evangelio, el antídoto es Cristo, el antídoto es predicar la palabra de Dios. No dejemos de compartir el evangelio, no perdamos la oportunidad de hacer el bien a la gente que nos rodea. Son tiempos difíciles, son tiempos de maldad. Sí, tengamos cuidado, tengamos precaución, tengamos mesura. Estamos en la etapa 3 en México. Hay mucho peligro, pero Dios es mayor. Con precaución, con cuidado, pero no dejemos de hacer el bien. Orando por los perdidos, ayunando por los perdidos, predicando la palabra, quizá una llamada telefónica, quizá una videollamada, quizá una visita con cuidado, no lo sé, que Dios te guíe, pero dejemos una huella, impactemos a nuestra generación. Dios hoy nos permite como iglesia vivir estos tiempos. No desaprovechemos la oportunidad de brillar como iglesia. No desaprovechemos la oportunidad de levantar el nombre de Cristo. Y no desaprovechemos la oportunidad de extender el reino de los cielos en medio de esta situación. Termino diciendo, aprovechemos bien el tiempo. Es tiempo de consagración, es tiempo de oración, es tiempo de santificarnos, es tiempo de trabajar con nuestras familias. Hemos orado mucho por las familias, hemos orado mucho por los hijos. Hoy Dios te deja en tu casa con tu familia y con tus hijos. Dediquemos el tiempo a la familia. Levantemos altares familiares. Levantemos oraciones. Estudiemos la Biblia. Busquemos a Dios. Consagrémonos. Esto va a pasar. Y si Dios nos lo permite, nos volveremos a ver y abrazar. Y nos volveremos a congregar otra vez. Y estaremos juntos para alabar a Dios. Pero si finalmente, después de esta pandemia, algunos ya no estén o no estemos, sabremos que nos encontraremos en la gloria celestial con Cristo Jesús. Amados, son tiempos de oscuridad. Hoy Dios te dice, levántate y resplandece,
porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Que así sea, que a nuestra luz puedan caminar muchos hombres y puedan conocer el camino de la verdad. Así como este misionero dio su vida por los chinos, un día nuestro Dios dejó el cielo, dejó la comodidad y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se hizo hombre y vino a nosotros como misionero a dar su vida por nosotros, y jamás pecó y jamás hizo lo malo, y aquel que no concebía el pecado se hizo pecado por amor a nosotros, para que hoy nosotros podamos vivir y podamos tener vida eterna. Oh hermano que me escuchas, que podamos entender que Él es nuestro modelo, Él es nuestro maestro, Él es el camino, la verdad y la vida. Que pueda haber en nosotros la compasión que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Dios está aquí. Dios nos está hablando en estos tiempos. Dios está ahí en tu hogar. Está allí contigo. Y te está hablando el día de hoy, te está haciendo un llamado a la obediencia, un llamado a la entrega, un llamado a la consagración, un llamado a la santidad, un llamado a rendir tu vida a Él y decirle: Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. A que le pidas perdón por todos tus pecados, a que abandones todo aquello que le ofende y a que le digas: Señor, quiero agradarte, quiero obedecerte, quiero prepararme para la eternidad. El Señor hoy nos habla. Es tiempo de consagración. Es tiempo de búsqueda de Dios. Es tiempo de santificación. ¿No has caminado con Él? ¿No has caminado con Él? Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de entregarle tu corazón. Es tiempo de dejar que Él entre a tu vida y que es el Señor de ella. Es tiempo de pelear por nuestras casas. Es tiempo de pelear por nuestras familias. Es tiempo de pelear por nuestros hijos. El enemigo ha hecho estragos, pero el Señor ha venido para traer restauración. Amado, hay mucha enfermedad el día de hoy. Platicaba con personas que trabajan en el área funeraria y me decían: las funerarias están llenas. Los crematorios ya están saturados el día de hoy. Ya no hay espacio para cremar a gente. Tienen que hacer fila, esperar días a veces para ser cremados los muertos. Y estamos apenas comenzando la fase 3. Vienen tiempos difíciles para México, lo decíamos desde tiempo atrás. Consagrémonos, oremos, ayunemos por nuestra nación, ayunemos por nuestras vidas, ayunemos por la gente que nos rodea. Amado, el pueblo de Nínive ayunó, oró y clamó, y el Señor tuvo misericordia. El Señor puede cambiar los tiempos para esta nación, pero debemos clamar, debemos orar, debemos consagrarnos a Dios. El Señor está aquí. Háblale a Él. Habla con Él.
Conságrate. Entrega tu vida, entrega tu corazón. Dale aquello que te estorba. Deja que Él tome el trono de tu vida. Que a Él solo le pertenece. Con todo mi ser, te necesito más hoy que ayer. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti, porque no me voy hasta que te vea a ti. El Señor es poderoso para hacer todas las cosas nuevas. El Señor es poderoso para restaurar tu vida, tu corazón, para perdonar tus pecados. El Señor es poderoso aún para sanar tu cuerpo y darte salud, restauración, fuerzas. Su brazo no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Él es poderoso. Y Él dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor está cerca. El Señor te está buscando. El Señor está en medio de nosotros.
Su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Su Espíritu Santo, deja que te envuelva. Deja que te envuelva. Él está aquí. Y Él quiere obrar en tu corazón. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere transformar todas las cosas. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu condición. Él conoce lo que has hecho, cómo has vivido. Él conoce todas las cosas, pero Él es perdonador. Y Él quiere hoy perdonarte y darte una oportunidad. Deja que Él te envuelva. Que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Así sea, Señor. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Así es, Señor. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo,
Que el Espíritu Santo de Dios pueda llenarnos como iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios pueda llenar tu vida y pueda fortalecernos en estos tiempos. Llenar nuestras vasijas. Hacer que nuestras lámparas alumbren intensamente. Y que en medio de las tinieblas la luz resplandezca. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú haces en cada corazón, Señor. Fortalécenos, Señor, y permite que pasemos por este horno, Señor, y podamos salir de él para darte toda la gloria que solamente tú mereces, Señor Jesús. Muchas gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús.